Si nunca has dormido en un hostel, estoy convencido de que tienes un millón de preguntas. Hace poco, de casualidad, he visto el vídeo de otra chica en YouTube que contaba su primera experiencia y lo cierto es que cuando la vi dije, es que yo ya hace casi 25 años que utilizo este tipo de alojamiento y para mí todo es obvio, pero entiendo perfectamente que si eres principiante tendrás un montón de dudas. Hoy estoy aquí para resolvértelas todas. Vamos a hablar exactamente de cómo funciona, con quién tienes que compartir habitaciones, cómo son las instalaciones, los baños, si es peligroso. Voy a intentar darte mi visión más real posible. Y sobre todo, aquí lo importante es que te quedes hasta el final porque te voy a contar tantas cosas que ahí es donde vas a poder tomar realmente una decisión para saber si es un tipo de alojamiento para ti o no. Primera pregunta, ¿qué es un hostel? Un hostel es un alojamiento donde vas a compartir diferentes tipos de espacio. Lo primero que vas a compartir es la habitación. Eso sí, hay que tener en cuenta que hoy en día hay cada día más opciones. Quiero decir con esto que hay hostels, pues a lo mejor donde vas a tener una habitación que vas a compartir pues con 4 personas, pero hay otros donde a lo mejor la habitación, que es muy grande, puedes llegar a compartirla con 12 personas. Como te imaginarás, es bastante diferente. Luego después también algo muy importante a saber es que algunos hostels tienen habitaciones solo para chicos, solo para chicas o mixtas. Eso también es otro detalle muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, algo que muy poca gente sabe es que si estás dispuesto también a pagar un poco más de dinero, pues también es posible en un hostel reservar habitaciones individuales. ¿Qué pasa? Que esa privacidad pues va a hacer que la habitación sea un poco más cara. Por otro lado, también vas a compartir los baños. Va a haber varios aseos, varias duchas y bueno, va a ser bastante similar a las duchas, por ejemplo, de un vestuario, de un gimnasio. Y finalmente, otros de los espacios que vas a compartir van a ser pues salas comunes, que pueden ser salones, que puede ser una cocina, una lavandería. Y aquí hay algo muy importante, porque cuando estás en un hostel, lo de compartir no significa que tienes que estar conviviendo todo el rato. Puedes perfectamente estar durmiendo allí e ir a tu aire. Otra cosa importante que quiero destacar, mucha gente asocia los hostels con campamentos, con mucha fiesta. Eso también hoy en día ya no es tan así. Lee muy bien las referencias cuando vayas a elegir uno de estos establecimientos porque sí que hay algunos pues que a lo mejor están más céntricos y entonces tienen más ambiente, por lo tanto no descansarás tanto, pero hoy en día para gente que somos ya un poco más mayor pues también hay hostels que son muchísimo más tranquilos. Otra de las grandes dudas que se plantean es cuál es entonces la diferencia entre un hostal y un hostel. Y es que si estás viajando por España, seguramente has escuchado muchas veces esto del hostal y no sabes cuál es exactamente la diferencia. Los hostales son pequeños hoteles, pues que son humildes, que no llegan a tener una estrella. Pero el sistema funciona como si fuera realmente de un hotel. Lo único, pues que lo regenta a lo mejor una persona particular o una familia. Esto no significa que el servicio vaya a ser peor, simplemente va a ser más sencillo. Pues la habitación a lo mejor es más pequeña, la ropa de cama pues es más básica, pero eso significa que el servicio no sea bueno. En un hostal vas a tener pues los servicios similares a un hotel en el sentido en el que vas a tener tu propia habitación, algunas veces algunas de las habitaciones tienen baños privados, otras no, puede haber una pequeña cafetería. En cambio, cuando estamos hablando de un hostel, estamos hablando de un concepto diferente, porque hay espacios comunes que incitan a compartir y a interactuar con otros viajeros. El hecho de que vayas a compartir habitación va a hacer que haya mucho más movimiento y vas a conocer a mucha gente que viaja sola como tú. Espero que así te haya quedado clara la diferencia entre hostal y hostel. También es cierto que en otros países lo que nosotros aquí en España llamamos hostal
se llama guest house, casas de anfitriones. También existe la nomenclatura de albergues de juventud para lo que son hostels en España, pero yo utilizo, por ejemplo, hostels y no soy tan joven. Los hostels hay que indicar que no tienen límite de edad. La tercera duda que suele surgir es ¿qué hago cuando llego a un hostel? ¿Cómo funciona? Pues mira, es exactamente igual que en un hotel. Vas a llegar a la recepción, te van a atender, te van a pedir la documentación para hacer el registro, el check-in, es decir, tu DNI o tu pasaporte, y una vez que ya tengan todos tus datos, pues procederán a llevarte hasta la habitación que te toque compartir o no, según cómo hayas elegido, y ya te indicarán pues cuál es tu cama. Normalmente en la cama te suelen dejar ya la ropa de cama limpia, los edredones para... A veces hacen la cama, otras veces la haces tú con esas sábanas limpias que te dejan. Por otro lado, dependiendo de hostel, hay algunos hostels que también te proporcionan una toalla, pero hay muchísimos otros que no lo hacen y te los pueden rentar, alquilar, a cambio de muy poco dinero. Así que esto está muy interesante, sobre todo si, por ejemplo, no quieres andar moviéndote con tu toalla mojada, puedes simplemente por poco dinero alquilar una allí. Luego, normalmente, el personal suele proceder a explicarte el funcionamiento del hostel. Te van a enseñar las zonas comunes, las cosas que puedes hacer, si hay una sala de fumadores, la cocina, cómo funciona, lo que puedes utilizar, etc. Y obviamente pues te darán, como en un hotel también, lo que es la llave o la tarjeta y te indicarán los horarios de entrada y salida si existen. Y eso es todo, o sea, no va a haber un ritual de presentación a los otros viajeros ni nada del estilo, puedes estar tranquilo. La cuarta pregunta es ¿cómo se duerme en un hostel? Pues vamos a ver, vas a dormir en una habitación con más gente. No sé si es tu caso, pero si has compartido cuarto con tus hermanos o tus hermanas, pues tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, pues va a ser muy habitual que pueda haber ruidos, que haya gente que ronque, vas a notar algunas veces pues movimiento en la habitación, pues porque a lo mejor una persona se tiene que ir antes o llega más tarde que tú. Y bueno, en general pues eso, la habitación va a estar llena de ropa, de mochilas de otra gente. Volviendo a lo que comentábamos antes, yo personalmente, justamente por el tema de los ronquidos, suelo optar y preferir reservar en habitaciones de chicas. Suelen ser bastante más tranquilas y pues normalmente las chicas somos un poco más respetuosas. Otra de las grandes ventajas es que pues eso, si te da un poco de miedo al estar en una habitación de chicas, pues estás como más acompañada, puedes pedir ayuda, es más fácil romper el hielo porque te vas a encontrar con muchas personas como tú. Te vas a sentir un poco más segura, sobre todo si viajas sola. Independientemente de todo esto, otro de los imprescindibles que yo te recomiendo encarecidamente es que siempre viajes con unos tapones de este tipo para evitar que te despierten a cada vez que alguien hace algún ruido. Yo personalmente me despierto con facilidad. Esto pues te va a ayudar un montón. Y luego, cómo no, también viajo con mi antifaz y es que personalmente también me molesta bastante la luz y a veces no es por mal, pero a lo mejor hay una persona que por la noche pues se levanta para ir al baño o simplemente enciende su luz y entonces pues a lo mejor a ti pues te despierta. Entonces con esas dos cosas vas a descansar muchísimo mejor. Por otro lado, también tengo que insistir que en estos últimos años los hostels se están modernizando cada vez más, mejorando pequeñas cosas. Antiguamente, por ejemplo, es cierto que había muchísimas más literas, ahora también encontramos dormitorios donde ya son más camas, pero también es cierto que cuando tienes literas, ahora muchos hostels lo que hacen es que ponen cortinas. Entonces eso la verdad está genial porque te permite tener también un poco más de privacidad y poder descansar un poco mejor. El quinto tema que vamos a tratar es el tema de la limpieza. A mucha gente le preocupa el momento baño. En este caso lo que te recomiendo es que leas muy bien las reseñas y te puedo decir que puedes estar tranquilo porque de verdad hay lugares donde la limpieza es impecable. En el peor de los casos, normalmente si por cualquier cosa encontrases un baño pues que no está muy limpio, siempre se lo puedes comunicar al personal. De todas formas, otras cosas que yo te recomiendo es utilizar tus propias cosas y, por ejemplo, cuando te vayas a duchar, pues llevarte tus chanclas, pero aparte de eso, normalmente
realmente los hostels son cada día más cuidadosos y conscientes de que, como pasa mucha gente por los baños y por las duchas, las higienizan con más frecuencia. Vamos, que me atrevo a decir que algunas veces me he encontrado baños de hostels que estaban muchísimo más limpios que algunos baños de hoteles. El sexto tema que quiero tratar es el tema de la seguridad. ¿Es seguro dormir con desconocidos? Para mí, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que nos hospedamos en este tipo de alojamiento somos un poco hechos de la misma pasta. Es decir, que muchos de nosotros viajamos solos, nos gusta conocer a otros viajeros, tenemos un presupuesto ajustado. Entonces, bueno, se crea una cierta armonía y una cierta empatía por los demás. La gente suele tratar de forma muy respetuosa a los demás y suele haber una muy buena convivencia en este tipo de alojamiento. Independientemente de esto, estos alojamientos también suelen tener, como en otros alojamientos, cámaras de seguridad, suele haber una recepción 24 horas porque es frecuente que entren y salgan viajeros durante todo el día y toda la noche. Por otro lado, vas a tener pues gente en tu habitación, a lo mejor a la que le puedas pedir ayuda. Y finalmente, todas las habitaciones suelen tener casi siempre taquillas. Es decir, que aunque puedas dejar tu mochila o tu maleta con la ropa pues en un lugar de la habitación, no te preocupes porque si tienes cosas de valor, pues siempre vas a tener una taquilla donde meterla. Lo que sí te recomiendo es que aproveches para también llevarte siempre un candado pues de este tipo, así chiquitito, para estas taquillas, porque estos hostels muchas veces, estos pequeños candados son un incordio para ellos. La gente se olvida de ellos, los pierde, los rompe. Entonces es muy frecuente que te digan que tú mismo pongas un candado o te lo venden o te lo alquilan. Por lo tanto, bueno, si tú ya tienes el tuyo con tu código y de tu mano, pues muchísimo mejor. Está claro que el riesgo cero pues no lo hay, tampoco lo hay en un hotel. El séptimo tema que me gustaría tratar aquí es ¿qué pasa si yo no quiero socializar? Pues no pasa nada. Un hostel realmente tú puedes perfectamente ir a dormir allí, leer, estar en tu esquina y nadie te va a molestar. Pero lo cierto es que si estás viajando solo y te apetece conocer a gente, es un punto de encuentro maravilloso. ¿Que te da un poco de vergüenza hablar al principio con otra gente? Es muy normal. Empieza por saludar, saluda por lo menos a la gente con la que vas a compartir habitación y ya verás que poco a poco pues es muy fácil romper el hielo porque pues es gente como tú. Ya verás que la mayoría de estos establecimientos intentan también un poco fomentar el socializar. Así que es muy habitual que, por ejemplo, los fines de semana hagan actividades, algún concierto, alguna quedada para tomar algo. Los hostels también son muy interesantes porque son un lugar donde vas a encontrar un montón de información turística. La gente de allí te va a dar consejos, por lo tanto, también es muy práctico en ese sentido. Que un hostel no te obliga a ser extrovertido, pero bueno, tienes una opción mucho más sencilla para socializar con otros viajeros. Y ahora que has visto todo lo que te he contado, pues ahora te toca a ti decidir si realmente un hostel es algo para ti o no. Es para ti, desde luego, si eres una persona pues curiosa, flexible, no te importa compartir y sobre todo te interesa pues ahorrar dinero porque el precio por compartir una habitación pues va a ser mucho más bajo que una habitación para ti solo. Si realmente quieres privacidad, no quieres hablar con nadie, quieres estar tranquilo, pues entonces te recomiendo que te cantes por otro tipo de alojamiento. Si realmente te angustia el compartir, no te preocupes, es totalmente normal, le ocurre a mucha gente, no pasa nada, no tienes por qué seguir ninguna moda. Ojo, que también esto puedes combinarlo. Yo, por ejemplo, pues hay viajes, prefiero combinar, pues a lo mejor alguna noche estoy muy cansada, no quiero hablar con nadie, entonces voy a gastar un poco más y dormir en a lo mejor algún alojamiento un poco más caro. Hay días o semanas que pues me apetece conocer a otros viajeros, hablar con más gente, optas por un hostel y por compartir habitación. Es perfectamente compatible. Lo que más me interesa en este vídeo, quitarte todos los miedos, explicarte cómo funciona para que tomes la mejor decisión para ti. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, os agradezco un montón que dejéis algún like. Hoy en los comentarios, si por ejemplo es la primera vez que vas a ir a un hostel y tienes cualquier duda,
por favor, déjalo en los comentarios, que los demás viajeros estaremos encantados de echarte un cable. Los que sí hayáis ido a hostels, dejad vuestras experiencias para que los que nunca han ido pues vean que no pasa nada y que es una forma de alojamiento muy divertida. Como siempre, se agradece también un montón que os suscribáis al canal y como siempre os digo hasta la semana que viene para más consejos para gente que quiere viajar sola. ¡Chao!